de todos los series de asesinatos, suicidios sospechosos que se han producido en ciudadanos rusos durante los últimos años, este tal vez sea este asesinato de un dirigente ruso que se llama Nemtsov y que fue uno de los hombres de mayor porvenir con Yeltsin, con Boris Yeltsin, que fue vicepresidente. Pues este asesinato, este hombre estaba muy dedicado al examen de la situación en Ucrania y era adversario, se oponía a la intervención de Rusia, ni siquiera a la ayuda de Rusia a Ucrania, ni a las provincias del este, ni a la incorporación de Crimea. Entonces su asesinato muy cerca del Kremlin, cuando iba acompañado de una mujer espléndida de la que luego hablaremos, provoca una serie de reacciones instintivas que se van a traducir en la lectura de los titulares de los periódicos principales que siempre hago del País y El Mundo. Siempre que se comete un asesinato de un personaje público de influencia, o mucho más si es un personaje que tiene poder político, bien sea situado en el gobierno o en plataformas del Estado o bien en la oposición, cuando no es inmediatamente aclarada, pero en el acto, las circunstancias y la autoría de los asesinos, siempre se presta en todos los países y en todas las épocas a las sospechas de quién está interesado, a quién beneficia el asesinato. Pero esta idea de a quién beneficia, por ser un prejuicio, cuando no se conoce exactamente las circunstancias de la autoría, es muy peligrosa. Por ejemplo, hoy, en el asesinato de Nemtsov, que ha ocurrido en Moscú, a las puertas muy cercanas al Kremlin, como este hombre era quizás el más destacado opositor a la intervención rusa o a la influencia rusa en Ucrania, porque es en el conflicto que opone hoy a Bruselas y Moscú sobre Ucrania, este hombre da la razón o apoya los intereses de Bruselas y no los intereses rusos, se presta a muchísimas elucubraciones, sospechas y teorías de la conspiración. Dicho esto, no tengo menos que pedirle a David que antes de analizar este tema vamos a hacer un recordatorio de los principales asesinatos o suicidios sospechosos que no han sido aclarados y que tanto el rumor como los círculos de oposición al poder establecido, a Putin, atribuyen a maniobras del poder como si fuesen víctimas o que Putin está eliminando a los opositores. No estoy entrando ahora en el examen de este tema tan oscuro y tan difícil porque no tengo suficientes datos. Lo que estoy diciendo es que voy a recordar quiénes son los que han sido asesinados o se han suicidado y que se sospecha la mano de Putin detrás de ellos, lo cual no es difícil de pensar. Primero, porque Putin, aunque no fue un gran cargo de la KGB, pero fue un agente de la KGB, lo cual ya en la época soviética, lo cual ya sugiere, despierta la imaginación para que cualquier acto misterioso, inexplicado de opositores al poder de Putin pueda ser atribuido a su larga mano. Además de eso, el clima que hay en Rusia es de una permanente tensión entre dos tipos de oligarquías. La política, que es la que sostiene a Putin con sus derivaciones del gas y económicas, y la que está más cercana, apoyada y en connivencia con las
intereses alemanes. Hablo, por ejemplo, donde se ha desatado todo, que ha sido en Ucrania. Entonces, si en Ucrania si no se hubiera producido, que parece milagroso, hace unos días, el dictamen, la resolución y la publicación de la Cámara de los Lores, diciendo claramente que en el asunto de Kiev y en el asunto de Ucrania, de las provincias del este, son, primero de Kiev, que es claramente ruso y que tenía que volver a Rusia. Eso dice la Cámara de los Lores, no yo, que lo vengo diciendo también, claro. Pero mi voz no tiene influencia ninguna, aunque es verdad que sé que ha llegado mi voz y mi influencia incluso a Moscú y a Washington. Pero no tengo influencia, no sería un tonto presumido si creyera que mis análisis pueden influir en los acontecimientos. Eso de ninguna manera. Ya quisiera yo, pero eso no. En cambio, la Cámara de los Lores sí, y la Cámara de los Lores acaba de publicar, como he comentado aquí un día extensamente, y hago referencia continua, que en el conflicto que opone hoy a Europa y Rusia, la razón está del lado ruso. Opinión de la Cámara de los Lores, y lo demuestra, lo dice, con datos concretos. Pues bien, eso tengo que inmediatamente enfrentarlo con que dentro de la clase política y de los de la opinión política rusa, de la interna, hay quien, como el asesinado Zenrod, piensa exactamente lo contrario de la Cámara de los Lores, que quiere que Rusia no intervenga. Pero claro, si Rusia no interviene, es lo que quiere Estados Unidos, la OTAN y Bruselas. Cualquier oposición a Putin, para contar con apoyo o tener simpatía, debe defender tesis que sean bien acogidas por Estados Unidos, por Bruselas o por la OTAN. Lo cual hace que debamos de sospechar que dirigentes rusos, cuando ha habido una clara invasión y una clara injerencia de las ideas y las fuerzas físicas, materiales, económicas y militares de Ucrania, de Kiev, contra los intereses legítimos de Moscú para renovar el tratado comercial con Ucrania sin injerencias exteriores, y cuando es Bruselas la que se opuso y ofreció a Kiev que a cambio de que no llegara a ningún acuerdo con Rusia, le ofrecía a ella un acuerdo comercial mejor, incluso la posibilidad de integrarse en la Unión Europea, conociendo esos antecedentes, es muy difícil que pueda estimarse como un patriota normal y corriente el líder político que ha sido asesinado. En cambio, la lucha y las ambiciones de poder son de tal naturaleza que si este hombre quería hacer un frente, el asesinato, quería tener una posición de fuerza ante Putin, es normal que busque el apoyo de Estados Unidos, de Bruselas y de la OTAN. ¿Y qué mejor apoyo que le envíe a Poroshenko, como acaba de confesar Poroshenko, no sé si es verdad o ya empieza también la propaganda y la mentira, que diga que tenía informes preparando pruebas para demostrar la intervención de Rusia en las provincias del este de Ucrania, de Donetsk y de Luhansk. Todo eso es sospechoso. Entonces, sospecho de uno y de otros. No estoy defendiendo a Putin, porque es verdad que ahora, para no defender a Putin, me baso en datos. Siempre que se comete un asesinato de un personaje público de influencia, o mucho más si es un personaje que tiene poder político, bien sea situado en el gobierno o en plataformas del Estado, o bien en la oposición, cuando no es inmediatamente aclarada, pero en el acto, las circunstancias y la autoría de los asesinos, siempre se presta en todos los países y en todas las épocas a las sospechas de quién está interesado, a quién beneficia el asesinato.
Pero esta idea de a quién beneficia, por ser un prejuicio, cuando no se conoce exactamente las circunstancias de la autoría, es muy peligrosa. Por ejemplo, hoy, en el asesinato de Nemtsov, que ha ocurrido en Moscú, a las puertas muy cercanas al Kremlin, como este hombre era quizás el más destacado opositor a la intervención rusa o a la influencia rusa en Ucrania, porque es en el conflicto que opone hoy a Bruselas y Moscú sobre Ucrania, este hombre da la razón o apoya los intereses de Bruselas y no los intereses rusos, se presta a muchísimas elucubraciones, sospechas y teorías de la conspiración. Dicho esto, no tengo menos que pedirle a David que antes de analizar este tema vamos a hacer un recordatorio de los principales asesinatos o suicidios sospechosos que no han sido aclarados y que tanto el rumor como los círculos de oposición al poder establecido, a Putin, atribuyen a maniobras del poder como si fuesen víctimas o que Putin está eliminando a los opositores. No estoy entrando ahora en el examen de este tema tan oscuro y tan difícil porque no tengo suficientes datos. Lo que estoy diciendo es que voy a recordar quiénes son los que han sido asesinados o se han suicidado y que se sospecha la mano de Putin detrás de ellos, lo cual no es difícil de pensar. Primero, porque Putin, aunque no fue un gran cargo de la KGB, pero fue un agente de la KGB, lo cual ya en la época soviética, lo cual ya sugiere, despierta la imaginación para que cualquier acto misterioso, inexplicado de opositores al poder de Putin pueda ser atribuido a su larga mano. Además de eso, el clima que hay en Rusia es de una permanente tensión entre dos tipos de oligarquías. La política, que es la que sostiene a Putin con sus derivaciones del gas y económicas, y la que está más cercana, apoyada y en connivencia con los intereses alemanes. Hablo, por ejemplo, donde se ha desatado todo lo que ha sido en Ucrania. Entonces, si en Ucrania no se hubiera producido, que parece milagroso, hace unos días el dictamen, la resolución y la publicación de la Cámara de los Lores diciendo claramente que en el asunto de Kiev y en el asunto de Ucrania, de las provincias del este, son primero de Kiev, que es claramente ruso y que tenía que volver a Rusia. Eso dice la Cámara de los Lores, no yo, que lo vengo diciendo también, claro, pero mi voz no tiene influencia ninguna, aunque es verdad que sé que ha llegado mi voz y mi influencia incluso a Moscú y a Washington, pero no tengo influencia, no sería un tonto presumido si creyera que mis análisis pueden influir en los acontecimientos, eso de ninguna manera. Ya quisiera yo, pero eso no. En cambio, la Cámara de los Lores sí, y la Cámara de los Lores acaba de publicar, como he comentado aquí un día extensamente y hago referencia continua, que en el conflicto que opone hoy a Europa y Rusia, la razón está del lado ruso. Opinión de la Cámara de los Lores, y lo demuestra, lo dice, con datos concretos. Pues bien, eso tengo que inmediatamente enfrentarlo con que dentro de la clase política y de los de la opinión política rusa, de la interna, hay quien, como el asesinado Zenrod, piensa exactamente lo contrario de la Cámara de los Lores, que quiere que Rusia no intervenga. Pero claro, si Rusia no interviene, es lo que quiere Estados Unidos, la OTAN y Bruselas. Entonces, cualquier oposición a Putin, para contar con apoyo o tener simpatía, debe de defender tesis que sean bien acogidas por Estados Unidos,
por Bruselas o por la OTAN, lo cual hace que debamos de sospechar que dirigentes rusos, cuando ha habido una clara invasión y una clara injerencia de las ideas y las fuerzas físicas, materiales, económicas y militares de Ucrania, de Kiev, contra los intereses legítimos de Moscú para renovar el tratado comercial con Ucrania sin injerencias exteriores, y cuando es Bruselas la que se opuso y ofreció a Kiev que a cambio de que no llegara a ningún acuerdo con Rusia le ofrecía a ella un acuerdo comercial mejor, incluso la posibilidad de integrarse en la Unión Europea, conociendo esos antecedentes, es muy difícil que pueda estimarse como un patriota normal y corriente el líder político que ha sido asesinado. En cambio, la lucha y las ambiciones de poder son de tal naturaleza que si este hombre quería hacer un frente, el asesinato, quería tener una posición de fuerza ante Putin, es normal que busque el apoyo de Estados Unidos, de Bruselas y de la OTAN. ¿Y qué mejor apoyo que le envíe a Poroshenko, como acaba de confesar Poroshenko, no sé si es verdad o ya empieza también la propaganda y la mentira, que diga que tenía informes preparando pruebas para demostrar la intervención de Rusia en las provincias del este de Ucrania, de Donetsk y de Luhansk. Todo eso es sospechoso. Entonces sospecho de uno y de otros. No estoy defendiendo a Putin, porque es verdad que ahora, para no defender a Putin, me baso en datos. Los datos son estos. Venga, David, léeme los últimos misterios no aclarados de muertes, suicidios, asesinatos. Bien, el mundo nos muestra una lista de víctimas de asesinato presidida por el título Nueva Guerra Fría, crimen bajo sospecha. El peligro de ser disidente. Desde su ascenso a la presidencia de Rusia en el año 2000, Vladimir Putin ha ejercido el poder con mano de hierro. Lo mismo con los países vecinos que han desafiado sus postulados, como con oligarcas, periodistas y políticos opositores. En este tiempo, algunos de ellos han muerto en extrañas circunstancias. Primero, Alexander Litvinenko, el espía ruso exiliado en Londres, falleció el 23 de noviembre de 2006, envenenado con polonio tras tomar el té con Dmitry Kovtun y Andrei Logovoy. Este asunto es muy... Lo recordamos casi todos porque parecía una novela, una película de espías, pero la lista que va ahora a leer no está por orden cronológico, sino que la ha puesto el periódico, no sé por qué criterio, pero este es el primero, que se llama Alexander Litvinenko. A ver, sigue. Le sigue Stanislav Markerov, el abogado especialista en derechos humanos y una periodista opositora. Me acuerdo muy bien de este crimen también. Anastasia Baburova, murieron tiroteados a la salida de una rueda de prensa en Moscú el 19 de enero de 2009. Sí. Más importante es, lo digo por las fechas, porque alrededor de 2006, que hubo muchísimos misterios y posiciones ocultas que precedieron y acompañaron a la guerra de Chechenia. Por eso la primera sí es del año 2006, esta que has dicho, Alexander Litvinenko, que fue en Londres que fue asesinado, envenenado con polonio. Eso estaba relacionado. Pero vamos a seguir con más casos y ver lo digo la fecha del 6, para que a ver cuáles coinciden con las grandes manifestaciones que hubo en Moscú y en Rusia a propósito de la guerra de Chechenia. Seguimos con Sergei Magnitsky. El 16 de noviembre de 2009 murió sin atención médica dentro de una cárcel moscovita después de un año en prisión provisional tras denunciar un escándalo financiero. Tras él, Boris Berezovsky. El 23 de marzo de 2013, el exoligarca ruso refugiado a Ascot, Reino Unido, es hallado muerto en el servicio de su domicilio con un pañuelo en el cuello. Nunca se aclaró si fue suicidio o asesinato. Después tenemos a Ana Politkovskaya,
el 7 de octubre de 2006, tras denunciar las violaciones de derechos humanos en la guerra de Chechenia, la periodista opositora murió tiroteada en la puerta de su domicilio en Moscú. Y por último, Sergei Yushchenko, el diputado y presidente del partido Rusia Liberal, exaliado de Berezovsky, es asesinado el 17 de abril de 2003 con una pistola con silenciador a la entrada de su casa en Moscú. Gracias, David. Esta información del mundo, mejor que la del más extensa y más precisa que la del país, lo cual es raro, porque siempre la política internacional está mejor tratada en el país, pero esta vez está el mundo mejor en este asunto. Pues bien, el asesinato se produjo, ya hemos descrito la personalidad política, que era uno de los hombres de Yeltsin, que tuvo el cargo de vicepresidente y que tenía una posición política claramente contraria a la influencia de Rusia en Ucrania. Quería que Putin se apartara de los asuntos ucranianos y que lo cediera a Europa. Lo que allí se llama todavía Occidente. Se sigue hablando de Occidente y de como si no hubiera desaparecido la Guerra Fría. Pues bien, en este caso, el crimen que ha sido cometido a las 12 de la noche, cuando iba paseando muy cerca del Kremlin, el asesinado, con una mujer muy joven de 23 años, cuya fotografía está en el mundo, una amplia fotografía, que se llama Ana Duriskaya. Solamente al verla, la foto, se puede ver que esta no es una mujer cualquiera. Esta es una mujer, primero que desde el punto de vista de la atracción sexual es impresionante por la altura, por la provocación, y era la acompañante que venían de cenar en un conocido restaurante que se llama Bosco, al lado, en la Plaza Roja. Está situado en la Plaza Roja y muy cerca se dirigían al apartamento del asesinado Nemtsov. Y ella, que hasta el periódico tiene la idiotez de publicar sus medidas, porque es verdad, dice modelo, me extraña, puede ser que sea modelo, pero no lo parece, porque por sus piernas todavía, aunque está muy provocativa con una minifalda en la foto, pero sin embargo la cara es de tal provocación que más bien parece una prostituta, no solo por la postura, no solo por la cara, su expresión, porque es muy atractiva, muy sexual, con mucho sex appeal, pero ordinaria, vulgar, de una expresión vulgar. Me parece difícil, a lo mejor es modelo, pero desde luego la cara parece que es muy vulgar. Digo esto porque, por lo visto, ese asesinato, ahí nada más que pensando en la manera en cómo se ha realizado, andando por una calle al lado de un puente, al lado del Kremlin, saliendo de un restaurante conocido que se llama Bosco, paseando, que ella sale ilesa, es porque el coche, y ha sido encontrado el coche desde donde fue disparado las 4 balas que lo han matado, pues todo indica que era una presa fácil, que ha sido matado con mucha facilidad. No solo porque sabían dónde estaba, cómo lo han acechado, eso quiere decir que no es la primera vez, que ha ido varias veces a ese sitio y lo conocían. Y esa fecha, a lo mejor el teléfono, no sé las circunstancias. Lo que sí es que era muy fácil ese crimen de cometer. En cambio, y que tan fácil como cometer el crimen, tan fácil es pensar que el responsable, el inductor intelectual es Putin, por sus antecedentes, por los crímenes no esclarecidos. Y yo siempre trato de buscar las soluciones directas. Las indirectas nunca las tengo en cuenta como hechos, sino como hipótesis que han sido no despejadas. No hay derecho ahora a pensar que, dados los antecedentes de la cantidad de asesinatos y suicidios inexplicables, y dado que a quien perjudica, a quien
que a quien perjudica más este crimen es a Putin, porque con los antecedentes que tiene y las famas de zar rojo y de dictador, pero claro, dice, era una persona que se oponía a la intervención de Rusia en Ucrania y Crimea, que es lo que ha dado la popularidad inmensa a Putin, que tiene más del 80% de apoyo en las últimas encuestas, creo de estos días. Eso es tan fácil pensar que Putin es el responsable, porque para eliminar a una figura que se opone a su política de intervención rusa, intervención más o menos directa en Ucrania, pues hace pensar enseguida, oye, esto es Putin. Si lo añadimos a la lista que hay de asesinatos, muertes, homicidios no esclarecidos, pues más motivo. Y sin embargo, justamente eso es lo que a mí me hace pensar que no puede ser atribuido a Putin, porque a quien perjudica de verdad es a Putin. Aquí no es a quién beneficia, claro, a quién beneficia el crimen, desde luego no es a Putin. A Putin le perjudica el crimen porque el 80% de Occidente, o el 90%, el 9% dice eso es Putin. Y dentro de Rusia, todos los opositores, los que están en contra de Putin, dirán eso es Putin. Luego no está beneficiado, sino perjudicado. Es cierto que en los crímenes anteriores el Kremlin siempre ha hecho la misma disculpa, diciendo que eso perjudica al Kremlin, que cómo va a ser el Kremlin. Pero el hecho de que algo se repita como un reflejo condicionado no quiere decir que siempre sea mentira. Y en este caso hay que, las circunstancias de este caso y el triunfo tan grande de Putin por su intervención en Ucrania, es tan grande su popularidad, es tan grande que está idolatrado en Rusia por lo que ha hecho, que resulta que me parece muy difícil admitir que Putin tenga algo que ver para eliminar a un adversario suyo que está defendiendo y mandando informes a la OTAN y a Poroshenko. Eso más bien, si se le dice, si se le considera traidor, bueno, pues hay cierto fundamento. Está Rusia, si no está guerra declarada, pero está prácticamente en lo de Crimea, desde luego. Si lo que se difunde y la imagen que se está creando del asesinato, es que una figura, la principal figura de la oposición a Putin por la guerra de Ucrania, claro, se comprende que Putin haya hecho una declaración inmediata. Esto es una provocación, y es que tiene toda la pinta. Aquí está el tema. Tiene todas las apariencias de una provocación. Segundo, le ha enviado Putin un telegrama a su madre. También diréis, pero ¿cómo va a enviarle el propio instructor del crimen un telegrama a la madre? Diréis, hombre, se acordarán de Dostoyevsky, se acordarán de la literatura rusa, dirán que los rusos son así, que el Putin mata a su hijo y le manda un telegrama a la madre diciendo, no, eso son historias, eso es literatura. Si Putin le manda un telegrama diciendo que asume la responsabilidad de la investigación y que aclarará hasta el final quiénes son los responsables, eso no puede ser explicado claramente, como está haciendo la prensa, de una maniobra de Putin para ocultar que él es el autor del crimen. Eso no, por mucha literatura rusa que haya detrás, no, eso no lo puede explicar. En cambio, sí que lo puede explicar que los intereses para dinamitar, disminuir el prestigio y la popularidad de Putin hoy son inmensos en Occidente. Porque la voz de la Cámara de los Lores, que no es la mía desde luego, pero parece que no ha influido en nada, después de haber reconocido que Ucrania es zona de influencia rusa, que Crimea es rusa. Después de esto, después de culpar a Bruselas de que ha confundido un asunto comercial, lo ha tratado como si fuera un asunto político, que era lo de las negociaciones mercantiles. Después de esta claridad de su declaración, que yo la he comentado aquí, no había necesidad ninguna de Putin de eliminar a este hombre, porque ya la Putin tiene como punto de referencia, pero si hasta la Cámara de los Lores dice exactamente igual que yo, y la Cámara de los Lores me está atacando a mí, porque es antirrusa, pero está reconociendo unos hechos que son verdad. Si no hubiera existido lo de la Cámara de los Lores, todavía
habría una razón para que, no Putin, pero su gobierno, sus incondicionales, los que se adelantan a los deseos del jefe, pudieran tener interés en hacer desaparecer una figura que estaba proporcionando documentos e informes favorables a la causa de Ucrania contra la causa rusa. Pero en este caso, como no parece ser, yo me inclino más bien a la tesis contraria, que dado las circunstancias del caso, yo me parece que casi está excluido que el Kremlin, no digo Putin, digo ya no, Putin desde luego que no, pero que el Kremlin tenga algo que ver en el asesinato de Nemrov.